Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos estar con nosotros conectados el día de hoy en este tercer ciclo de conversatorios virtuales que emite el programa Colombia Científica, Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia. Este tercer ciclo de Polifonías para la Paz tiene como invitadas e invitados a el doctor Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, a Gerard Martín del Instituto Kroc y a Rosaludi Arias, consejera nacional de paz. Voy a darle la palabra al doctor Javier Gonzaga Valencia Hernández, director científico del programa. Bienvenidos y bienvenidas, doctor Javier. Gracias, buenas tardes, Carlos Arturo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en la construcción de más y de mejores escenarios de paz en nuestro país. Somos el programa Colombia Científica, Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia, una iniciativa nacional promovida en 2017 que busca aumentar las capacidades sociales, educativas, ecosistémicas de emprendimiento e innovación en 13 municipios de Caldas, Chocó y Sucre. Desde 2018, 10 universidades e instituciones aliadas, a través de 4 grandes proyectos y una línea transversal de fortalecimiento institucional, trabajamos para la reconstrucción del tejido social con un horizonte de tiempo de 4 años. Hemos venido realizando conversatorios virtuales con diferentes actores acerca de temas relacionados con la paz en los territorios y hoy inauguramos el tercer ciclo al que hemos denominado Polifonías en Paz, cuya temática central es la paz como prioridad política. En nombre del programa y de sus instituciones, organizaciones comunitarias y universidades aliadas, les expreso nuestro agradecimiento y complacencia por estar aquí con nosotros. Agradecimientos al ministro Juan Fernando Cristo, a la consejera nacional de paz Rosaludi Arias Campos y al representante en Colombia de la matriz de acuerdos de paz PAM del Instituto Kroc. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, director. A continuación, le damos la palabra al abogado, Universidad de los Andes, político colombiano, senador entre 1998 y 2014, ministro del Interior de 2014 a 2017, es hijo del también ex senador Jorge Cristo Sayú, asesinado en 1997 por el ELN. El doctor Cristo se ha desempeñado como cónsul general de Colombia en Caracas, como consejero presidencial para las comunicaciones, viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Asia y Oceanía, embajador en Grecia. En 2014 asume el Ministerio del Interior e inicia el trabajo conjunto con el gobierno y la sociedad civil para lograr el proceso de paz con las FARC, concretando una frase que él expresó en 2016 en la Universidad del Rosario: que las FARC se transformaran en partido y luchen en la plaza pública sin los fusiles. Bienvenido, doctor Juan Fernando Cristo, para el programa Colombia Científica, Reconstrucción del Sentido del Tejido Social en Zonas de Posconflicto Colombia. Es de gran complacencia que nos acompañe, sobre todo porque usted ha sido un líder nacional, lo sigue siendo en la construcción de mínimos de paz y del proceso de paz en Colombia. Hoy el tema central es la paz como prioridad política. ¿Por qué la paz es una prioridad política, doctor Juan Fernando? Bienvenido, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Encantado de estar aquí en compañía de Gerard del Instituto Kroc, de Rosaludi, una líder importante en Colombia, luchadora por la paz y la reconciliación. Un saludo al doctor Javier Gonzaga y a usted, Carlos Arturo. Muchísimas gracias. Qué bueno que haya hoy en Colombia todavía tantos esfuerzos de la sociedad civil colombiana alrededor de la consolidación de la paz en Colombia y especialmente de la paz territorial, como hablábamos hace unos minutos antes de estar al aire. Yo quiero
abriendo este conversatorio y para contestar su pregunta y dar la oportunidad de un diálogo y de intercambio de opiniones, señalar que la paz en Colombia hoy es una prioridad política porque definitivamente este país, y lo estamos viendo en los últimos meses, en los últimos años, este país no logrará salir adelante, no logrará salirse de ese círculo vicioso de exclusión y de pobreza como consecuencia de la violencia en los territorios, si no consolidamos paz y especialmente si no consolidamos algo de lo cual estamos muy lejanos en Colombia aún, que es la reconciliación entre todos los colombianos. La firma del acuerdo de paz con las FARC en La Habana, siempre lo dijimos, era un punto de partida y no un punto de llegada en materia de paz. Era la firma de un acuerdo, un documento que señalaba un camino, que señalaba una visión de país para la sociedad colombiana, al menos hasta el año 2030. Un país más incluyente, un país más tolerante, un país en donde la propiedad de la tierra se distribuyera de mejor manera, un país que permitiera profundizar la democracia, un país que le diera más valor a la vida de lo que hemos tenido durante los 50 años de conflicto armado en esta última etapa de la historia colombiana. Y de alguna manera, esa visión de país que se construyó con el acuerdo de paz, que era el punto de partida, tendría que habernos llevado, tiene que llevarnos a una reconciliación entre los colombianos. Yo he sostenido en muchos de estos escenarios y foros que uno siente a veces, después de la firma de la paz, y al ver tantos disparos a la paz que se hacen desde distintos flancos, ¿eh?, del escenario social y político colombiano, desde la extrema izquierda, desde los que persisten en la violencia, desde la extrema derecha también, uno llega a la conclusión de que este país no ha sanado todavía, no ha cicatrizado las heridas de un conflicto tan largo y tan doloroso, y que firmamos la paz, pero no estábamos preparados para la reconciliación. Y estamos precisamente ahora en ese momento. Y por eso es que su pregunta, Carlos Arturo, es muy válida en el sentido de que un país que no logra superar odios, que no logra superar polarizaciones, que no logra superar reacciones violentas en la búsqueda de soluciones a los distintos conflictos que se viven, pues es un país que políticamente, y por eso es una prioridad, no puede dedicar sus esfuerzos a la solución de otros problemas si no solucionamos definitivamente del conflicto armado. Logramos desmovilizar a las FARC, hemos ahorrado miles de vidas de soldados y policías en estos 4 años en los que hemos vivido el acuerdo de paz, pero todavía en muchos sectores de la sociedad colombiana pareciera haber una nostalgia de la guerra, una nostalgia de las reacciones violentas. Y en los territorios estamos viendo algo que es absolutamente inaceptable, y es que mientras salvamos vidas de soldados y policías y salvamos vidas de guerrilleros, que eran los combatientes dentro de este conflicto, no hemos sido capaces de salvar las vidas de líderes sociales que siguen siendo amenazados y asesinados en los territorios sin que reaccionemos todos unidos como sociedad para combatir ese flagelo. Por eso, la paz va a seguir siendo una prioridad política en Colombia,
porque mientras no consigamos la paz definitiva, una paz total, una paz en los territorios, no vamos a poder dar un salto cualitativo como sociedad más respetuosa de los derechos humanos, más civilizada, menos bárbara, para poder afrontar los otros grandes problemas que tiene Colombia, empezando por el de la desigualdad social, que ahora, en estas épocas de pandemia, sí que se está expresando y manifestando de una manera mucho más clara y contundente. Gracias, doctor Juan Fernando. Queremos agradecer al profesor Freddy Chaverra, al profesor Hugo Buitrago de la Universidad de Antioquia, de la Unidad Especial de Paz, por estar con nosotros construyendo todas estas propuestas y a la Feria del Libro de la Universidad de Caldas, a la Feria del Libro de Manizales. A continuación invitamos a la profesora Rosaludi Arias Campos. Ella es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas del externado, magíster de la Universidad Pedagógica Nacional en Desarrollo Social y Educativo, trabajadora social. Es presidenta de la Red de Universidades por la Paz Gabriel Izquierdo y consejera nacional de paz. Bienvenida, Rosaludi. Muchas gracias por acompañarnos. Prende el micrófono, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos especiales a mis compañeros de mesa de discusión y a todos los que están presentes en esta reflexión. El aporte fundamental que tú me has pedido es plantear un poco desde la educación cómo se aporta al tema de la paz, cómo se construye la paz desde la educación. Y ahí habría que decir varias cosas importantes, y es el planteamiento de que nosotros para la educación, para la paz, tenemos que tener en cuenta que en Colombia hay como dos grandes ámbitos para pensar la paz cultural, ¿sí? Y la paz directa, la paz cultural y la paz directa que también está atravesada por la posibilidad de construir la paz estructural. Y entonces, frente a la paz estructural, la paz cultural y la paz directa, tenemos que construir conocimientos, aprendizajes, saberes y prácticas sociales que permitan a la población colombiana entender qué es eso de la paz. Y la paz ha sido entendida básicamente por la historia social y política como un valor universal de vida buena, de buen vivir, como una virtud política, y también ha sido entendida como un derecho para vivir libre de amenazas, para no padecer violencia, para no ser involucrados en conflictos armados y para poder lograr que la ciudadanía participe activamente en los destinos de la paz. Frente a eso, entonces la educación se propone y tiene como objetivos fundamentales construir conocimientos y capacidades ciudadanas para aprender a vivir pacíficamente, para aprender a resolver democráticamente los conflictos, para construir habilidades y capacidades para aprender a pensar y reflexionar críticamente sobre las causas de las injusticias sociales que tienen que ver con las expresiones de la violencia estructural, para aprender a identificar cuáles son las causas de la intolerancia, de la exclusión, que tienen gran influencia en los conflictos sociales, y para poder entender la estructura de los sistemas políticos de los países y de sus enfoques que generan pobreza, desigualdad y exclusión. Y en ese sentido, la educación para la paz es muy amplia. Tenemos que pensar una educación para una paz integral que en el caso de Colombia fundamentalmente tiene una carta de navegación muy importante con la firma de los acuerdos de paz que enfrenta el conflicto armado histórico y que busca que las personas conozcan, comprendan la esencia de los acuerdos de paz, acompañen los acuerdos de paz desde la comprensión y el compromiso con su desarrollo, y puedan leer críticamente los mensajes que en el contexto social se tejen como obstáculo y como confusión de acuerdo en torno a los alcances de los acuerdos de paz.
Frente a eso, entonces, ¿quiénes hacen educación para la paz en Colombia? Pues lo hace el sector educativo formal, la educación formal a través de las instituciones de educación básica y media, las instituciones de educación superior, pero también lo hace la educación no formal a través de las organizaciones sociales y a través de todas las estructuras que acompañan la construcción de paz, ONGs de carácter nacional y organizaciones internacionales que apoyan la construcción de paz. En Colombia es importante entender que nosotros tenemos una especie de analfabetismo político en un gran porcentaje de la población que no ha logrado acceder a la educación formal, concluir los ciclos de la educación formal, pero aún aquellos que han pasado por las universidades no han recibido una educación para la democracia, para los derechos humanos en el sentido integral y pluralista que se requiere, y una educación para la justicia, para entender las dimensiones de la justicia distributiva, retributiva, de la justicia transicional, de la justicia restaurativa. Frente a ese panorama, tenemos una gran división de la opinión pública que, frente a una debilidad de la educación para fortalecer esos componentes, se ha visto atravesada por un conjunto de mensajes que han influenciado la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación en algunos casos y también a través de las redes sociales, que utilizan algunos componentes que confunden los alcances, por ejemplo, en este caso de los acuerdos de paz, respecto a la participación política, la reforma agraria, el manejo del problema de las drogas y la sustitución de los cultivos ilícitos, el tema de las víctimas y los alcances de la reparación integral, el tema de la reintegración social de los excombatientes y el tema de la construcción del tejido social, profundizando en la construcción de la verdad, la memoria, el perdón y la reconciliación. Estos son los grandes retos que tiene la educación y frente a ellos los colegios, a través de la ley de la Cátedra de Paz, en el 2014 se planteó que fuera obligatoria la educación para la paz en los colegios. Los colegios ya venían trabajando los temas de democracia y de derechos de una manera muy débil, como lo sigue haciendo en este momento, y se planteó que se empezara a hacer la Cátedra de Paz para construir desde la infancia una mirada sobre la paz como valor y como derecho que no le pertenece a ningún grupo, a ningún partido político, sino que le pertenece a todos los ciudadanos, porque es un derecho de obligatorio cumplimiento y frente al cual todos tenemos responsabilidades y deberes. Frente a eso, entonces, también las universidades han tenido un papel muy importante a partir de la constitución política y a partir de los acuerdos en los que se ha venido acompañando la formación ciudadana de los jóvenes, no solamente profesional, una formación para profesionalizarlos, sino también para formar la capacidad ciudadana que los vincule a la construcción de lo público, y ahí las universidades también han tenido un papel muy importante frente al desarrollo de cátedras, al desarrollo de eventos de formación, de reflexión, a la construcción de líneas de investigación, al programas de maestría y de doctorado en torno al tema, pero sigue siendo para nosotros una debilidad el alcance de la educación política para la ciudadanía en términos generales, que llegue a todos los territorios, que llegue a todos los grupos sociales y que profundice en cosas muy especiales, cómo aprender a ser justos y solidarios, cómo aprender a tener tolerancia como respeto activo, cómo aprender a ser honestos en la administración de lo público, cómo aprender a respetar las diferencias ideológicas de género, de identidades, y cómo aprender a participar y construir lo público de una manera más activa y más deliberativa en Colombia. Esos son los grandes retos que tiene la educación y también son los grandes obstáculos que tenemos en este momento, cuando también vemos que la educación es atacada como un lugar donde conquistas epistemológicas como lograr el enfoque crítico social se ven demonizadas como algo que no debería ocurrir, y cuando se persigue la autonomía de la cátedra y cuando se persigue las posibilidades de que los educadores brinden una educación pluralista y una formación para una democracia deliberativa. En este momento, entonces, ¿qué hacemos en la educación? Cuestionar esos lugares de fundamentación, cuestionar esas posibilidades metodológicas para integrar la investigación, los programas de acompañamiento social a las comunidades
y ampliar las posibilidades de una educación para la democracia que realmente construya ciudadanos que puedan entender un poco más los alcances y limitaciones que tiene la realización, en este caso, de los acuerdos de paz, para que puedan tener un clima político mucho más proclive a entender la naturaleza de figuras tan complejas como, por ejemplo, la justicia transicional y la justicia restaurativa frente a los enfoques neopunitivos que se oponen a los alcances de este tipo de justicia en este momento de una paz transicional, que estamos en esa transición que hemos venido construyendo con todas las limitaciones que estamos teniendo. Ahora, desde el lugar que era algo que Carlos me planteaba de destacar, es muy importante rescatar que con la creación de los acuerdos de paz se incentivó el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz como una instancia plural en donde participan representantes de instituciones de la rama ejecutiva, legislativa, de los organismos de control, de los líderes sociales, de las universidades, lugar donde participan 105 representantes, 70 de la sociedad civil de 36 sectores y donde tenemos hasta el momento la construcción de 475 consejos territoriales de paz, que la mayoría de ellos se han formalizado a través de acuerdos y ordenanzas, y en donde en este momento se ha iniciado una propuesta de formación para la paz con un convenio con la ESAD para formar los líderes que están vinculados a estos consejos territoriales, en los cuales ya tenemos involucrados inscritos 2.000 participantes, y que esta es una instancia fundamental para la participación, pero que debe ser acompañada también con la educación para la paz. Dejo hasta ahí esta reflexión y luego vamos para las preguntas. Muchas gracias Rosalud, y saludamos a Gerard Martin. Gerard es el representante en Colombia de la Matriz de Acuerdos de Paz, PAM, del Instituto Kroc de Notre Dame, Estados Unidos. Es sociólogo político con un doctorado de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en Francia, holandés, de 1998 al 2008. Codirigió el programa Colombia en la Universidad de Georgetown, Washington. Ha sido consultor para ciudades, gobiernos, agencias donantes y fue miembro del equipo curatorial del Museo de la Memoria de Medellín. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz hace parte del Keough School of Global Affairs de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos y es uno de los centros de investigación y de estudios de construcción de paz de líderes del mundo. Uno de sus principales proyectos es la Matriz de Acuerdos de Paz, PAM, por sus siglas en inglés, que constituye la base de datos más amplia y exhaustiva sobre la implementación de 34 acuerdos de paz en el mundo negociados desde 1989, además de acceso abierto. Ese conocimiento es de acceso abierto. Por mandato de las partes signatarias del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, el Instituto Kroc, en su labor como apoyo técnico del componente de verificación, es el responsable de hacerle seguimiento al proceso de implementación del acuerdo. Desde allí, Gerard, muchas gracias de nuevo. A instancias de la red Unipaz pudimos conocer a Gerard tan solo la semana pasada y accedió a acompañarnos ahora y el próximo 5 de agosto, en el que le dedicaremos tiempo, mucho más tiempo, a conocer en detalle la implementación de los acuerdos. ¿Por qué la paz debe ser una prioridad política, Gerard? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes y bueno, ojalá que la próxima vez pueda ser en persona. Espero que todo el mundo allá en Manizales está bien en estas condiciones difíciles. Un honor de compartir esta mesa con Javier, con Rosa, con Juan Fernando. Simplemente para hacer un pequeño enlace con este tema de la Universidad de Notre Dame y cómo estamos aportando nuestro grano de apoyo a lo que Rosa dice, la corresponsabilidad también de las universidades con este tema de la implementación de la paz.
y en este caso en Colombia. Es interesante que en este proyecto que nosotros tenemos en la Universidad de Notre Dame, que existe desde unos 15 años y donde, como bien lo dijiste, Carlos Arturo, estamos monitoreando la implementación de 34 acuerdos de paz. Somos expertos en procesos comparativos de cómo se hace la implementación, más allá de llegar al acuerdo. Y por esta razón fuimos entonces invitados, yo creo que Juan Fernando lo sabe, durante el proceso en La Habana, por estos aportes comparativas y que hay que tomar en cuenta para pasar del plan a la realidad, ¿cierto? Y una de las lecciones que tenemos ahí de manera comparativa es esta, ¿no? Que a veces la implementación puede ser igual o más complejo que la misma negociación y que este proceso también es de paciencia y de gestión que se tiene que apoyar en evidencias. Y otro eje que manejamos allá, que es parte de nuestra filosofía, es que es muy importante para garantizar que la implementación avance, de que hay una entidad que genera información neutral académica sobre cómo está avanzando o no el tema de la implementación. Y es en esta posición donde estamos nosotros y por esto participamos en muchos espacios, más allá de presentar informes a los partes, a la comunidad internacional, a todas las agencias del gobierno, a muchas organizaciones de la sociedad civil. Solamente recordar un dato que, por ejemplo, surge de nuestro análisis. Acabamos de presentar ese cuarto informe. De los 578 compromisos que se ha identificado con las partes que existen dentro del acuerdo y que nosotros uno por uno monitoreamos la implementación, 74% ha o arrancado un poquito o va en camino, más o menos, o se ha complementado, se ha ya logrado completar, que es el 25%. Esto quiere decir que esta información académica ayuda a desmontar las interpretaciones catastróficas, que nada funciona o que no hay avance, que todo está paralizado. Pero por el otro lado, también ayuda a mostrar, hay cosas que van lentos, hay cosas que hay que mejorar, vamos rezagados en lo uno o lo otro, y hay oportunidades para seguir encontrándonos y avanzar con la implementación. Y ahí entra, yo creo, la respuesta a la pregunta que me pones, Carlos Arturo, que es ¿cuál es la prioridad política de la paz? ¿Cuál la tendría que ser? Bueno, eso es una pregunta amplia, lo voy a responder en 3 o 4 partes. La primera, me parece que es una obligación, ¿no? Es una obligación constitucional de garantizar la vida, de garantizar que los ciudadanos pueden crecer y desarrollarse en condiciones de paz, de proteger la vida. Colombia tiene una muy buena constitución de 1991, que ha sido un momento muy importante también y todavía pues, estamos también en su implementación. Es también una obligación ética, como ya lo decía también Juan Fernando, pues la guerra ha empobrecido el campo, las ciudades, la guerra ha empobrecido las regiones y la gente. La guerra en Colombia ha sido una tragedia enorme. Conocemos los números, 9 millones de víctimas, cientos de miles de homicidios, desplazados, secuestrados. Ha sido una gran tragedia y no puede volver a pasar. Entonces, además, es una demanda histórica, ¿cierto? Es una demanda histórica desde la ciudadanía, tanto urbano como en el campo, de mayor justicia social, de mayor equidad, de poder crecer sus familias, sus economías, sus empresas locas en seguridad, el respeto de los desarrollos humanos y el otro tema que mencionaba Juan Fernando y que mencionaba Rosa, la importancia del desarrollo económico y social inclusivo que no se logra en las condiciones de la guerra. Entonces, es una obligación política porque hay estas demandas históricas desde la sociedad. Yo pienso que hoy en día hay un componente más, que es con el acuerdo de paz, es también una esperanza,
una apuesta y ya también es una realidad. ¿En qué sentido es una realidad? Por ejemplo, en el tema del potencial transformador que ya se está mostrando en las regiones alrededor de la implementación de los PEDET. Los PEDET, ayer, por ejemplo, estuvimos en una reunión muy interesante con mucha gente del Catatumbo, si entiendo bien, la región de Juan Fernando, y sabemos que es una de las regiones del país donde hay muchos desafíos precisamente para la implementación, pero era maravilloso, por ejemplo, escuchar la directora de la macroregión de la Comisión de Verdad, Sonia Rodríguez, diciendo, mire, no hay que insistir en lo que no hay que hacer la sopa con lo que hay y aquí hay mucha cosa, aquí hay mucha organización social, aquí hay muchas instituciones, aquí hay académica, aquí hay gente muy buena, aquí hay riquezas y hay que trabajar con todo lo que hay y no se puede fallar en esto. Esto que no se puede fallar en esto, en esa obligación política, tiene que ver nuevamente con ese tema que tenemos que garantizar las condiciones para que no pueda volver a pasar. Entonces hay una dimensión no solamente de reducir la guerra, pero de intentar prevenir que pueda regresar o intensificarse más. Esto a veces es mucho más difícil de medir. Entonces, a veces no se ve que los homicidios están bajando, pero tal vez tampoco están subiendo. Entonces, esto también podemos tal vez ver a veces como un logro en términos de prevención. Entonces, para terminar, yo quería decir que a veces concebimos todavía el liderazgo político mucho en términos del gobierno nacional. Yo creo que como nos corresponde a la sociedad, a la academia, a todos los actores de la corresponsabilidad está también en el territorio. Son los gobernadores, son las asociaciones de alcaldes en las regiones, son todas las entidades que están en el territorio que también tienen que mostrar liderazgo político. Yo pienso que en Colombia en este sentido podemos aprender, hay lecciones aprendidas de ciudades que se han logrado voltear hacia lo bueno. La ciudad de Medellín estaba en una crisis profunda y no obstante las condiciones difíciles de trabajar por liderazgo político y por lograr tener la sociedad civil, lo político, lo académico en la misma agenda, se logró realizar cosas que no se pensaban posibles. Entonces yo creo que es dentro de Colombia mismo donde nos podemos inspirar de muchas lecciones y de muchas cosas que se han logrado, y es, como lo decía la directora de la macroregión de la Comisión de Verdad allá en Cúcuta. Este país es un ejemplo. Este país es mundialmente un ejemplo por su proceso de paz, por lo que se ha logrado, por lo que se ha avanzado de todos modos frente a todo este flagelo de la guerra. Como sabemos, no la primera desmovilización, ha habido anteriores y eso también han sido aportantes a la pacificación progresiva de este país. Es un proceso de largo aliento y es la obligación del liderazgo político de garantizar que no perdemos la esperanza y que estamos en la misma página. Muchas gracias, Gerard. Tenemos que recordar que esta transmisión se hace en el marco de la Feria del Libro de Manizales, la primera feria virtual. Yo quiero comenzar esta pregunta que le ha llegado a todos, a quienes participan, incluido el director científico. Primero yo empiezo con este texto, que recuerden que además está en acceso abierto. Esta es una biblioteca de 10 tomos, valiosísima, la recomiendo. La imprimió la Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC, la imprimió la Presidencia de la República y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y la pregunta para cada uno de ustedes es, o bueno, para quienes estamos en la sala, es ¿qué libro vamos a recomendar en esta Feria del Libro? Primero, si tenemos un convencimiento de que los libros nos acercan a la comprensión de procesos de paz tan complejos como el colombiano. Y segundo, ¿qué libro recomendarían? Yo comenzaría por La imaginación moral de Jean-Paul Lederac, para que ninguno de ustedes me vaya a dejar sin recomendación.
Y aquí le damos la palabra al exministro Juan Fernando, que abra su micrófono y nos cuente primero cuál es su convicción sobre si los libros, no la educación, los libros nos pueden acercar a la comprensión del fenómeno complejo de construcción de paz en Colombia, y qué libro recomendaría. Exministro. Bueno, no, yo quisiera antes referirme a los comentarios de Gerard, si me lo permite, Carlos Arturo, que me llenan de optimismo, ¿ah? En unas épocas en las que caemos mucho en el pesimismo, ¿ah? Por la falta de decisión del gobierno nacional en la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que el Instituto Kroc hace un muy buen seguimiento a los compromisos del acuerdo de paz, lleva unas muy importantes matrices sobre el cumplimiento, pero sin embargo yo sí quiero dejar en quienes nos están siguiendo la reflexión de que tenemos que hacer mucho más por la implementación del acuerdo de paz. Como sociedad tenemos que reaccionar de una manera mucho más fuerte para exigir del gobierno la implementación del acuerdo de paz. Hay puntos del acuerdo de paz que ni siquiera se han abordado por parte del gobierno nacional, que no se alcanzó a hacer durante el gobierno anterior, la reforma rural integral, la profundización de la democracia, otros que se están reversando como el Plan Nacional de Sustitución Social de Cultivos Ilícitos, en fin, pero yo quiero celebrar el optimismo del Instituto Kroc. Nosotros desde la plataforma ciudadana Defendamos la Paz, que constituimos con diversos sectores de la sociedad colombiana, muy distintos, muy amplios, no estamos tan optimistas como el Instituto Kroc, pero eso es un tema de visión, y ojalá realmente podamos avanzar, porque estamos viendo, especialmente quiero dejar esta reflexión, un deterioro de las condiciones de seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto en los últimos años, un crecimiento de las disidencias de las FARC, del ELN, el Clan del Golfo, que afecta no solamente la vida de líderes sociales, la vida de excombatientes que dejaron las armas, sino también la vida de toda la sociedad civil. Como dejar esta reflexión en esta discusión tan amena. Y Carlos Arturo, obvio que los libros juegan un papel fundamental en la construcción de estos procesos, y debe jugarlo no solamente en Bogotá y Manizales, sino en los territorios de Colombia, ¿no? En la medida en que logremos que haya una llegada mucho más masiva de la educación, de la cultura, de los libros a la población en los territorios, obviamente vamos a tener una sociedad mucho más madura para la reconciliación y para la paz. Y yo voy a cometer una grosería, Carlos Arturo. Yo no puedo recomendar en la Feria Virtual del Libro de Manizales, que los felicito muy especialmente por esta iniciativa de la Feria Virtual, y a quienes nos acompañan en esta sala, pues no puedo recomendar un libro distinto, no lo tengo aquí a la mano, o sí lo tengo a la mano, un libro distinto a Disparos a la Paz, ¿eh? Que fue el que tuvimos la oportunidad de lanzarlo el año pasado con el exministro Guillermo Rivera en varios ferias del libro del país. No la tuvimos en Manizales, estuvimos en Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, en varias ciudades haciendo el lanzamiento del libro, ahí cerquita en Armenia. No estuvimos en Manizales, en Cartagena, y que de alguna manera lo que relata es no lo que pasó en La Habana con el acuerdo de paz, sino algo muy importante de lo que estamos hablando ahora y lo que viene haciendo el Instituto Kroc, y es la etapa de la implementación del acuerdo de paz, lo bueno, lo malo y lo feo que se hizo durante la implementación del acuerdo, las dificultades que tuvimos, que fueron inmensas, y en eso el Instituto Kroc ha señalado a Colombia como ejemplo
de la rapidez con la que en los primeros 6 meses después de firmado el acuerdo de paz sacamos una agenda legislativa para consolidar la paz en Colombia. Contamos cómo fue ese proceso, todos los tropiezos, las equivocaciones que cometió el gobierno, las equivocaciones que también cometieron la FARC en la implementación del acuerdo. Entonces, me toca recomendar ese libro pidiéndole disculpas a todos ustedes, pero no, lo por favor, recomendaría muy todavía. especialmente, y voy a sacarlo aquí, mientras habla otro, voy a sacarlo aquí para mostrarles la carátula. Muy brevemente, nos quedan 6 minutos, muy brevemente, por favor, Rosaludi. Yo quiero recomendar... Mira, aquí está. Dale, Rosa. Paras a la paz. Bueno, quiero recomendar El gobierno de las emociones de Victoria Camps, una filósofa, que pone en el centro de la discusión de la formación de la opinión pública y de la política el lugar de las emociones morales y las emociones políticas, ¿no? Trabaja el concepto de confianza, el concepto de la indignación contra la injusticia, el concepto de la compasión, el concepto de la tolerancia como respeto activo, y es algo muy importante que necesitamos trabajar para construir conocimientos a favor de la paz. Y el otro que me parece muy importante por todo el papel que están teniendo las religiones en este momento en el mundo, para hacer una regresión hacia un oscurantismo político, porque tienen un papel muy importante en la política, es este de Martha Nussbaum sobre la nueva intolerancia religiosa, cómo superar la política del miedo en una época de inseguridad, y cómo el miedo ha sido un eje fundamental de dominación política y en este momento también de dominación social y política en la evidencia de la pandemia que estamos experimentando, cómo superar el miedo y cómo superar las cosmovisiones omnicomprensivas del bien y del mal que nos maneja la religión de una manera muy especial en el campo de la política. Estos dos textos me parece que son centrales para entender lo que nos pasa a los colombianos y cómo se nos domina el imaginario y la elección política a través de los miedos, a través de los principios religiosos, no porque ellos en sí mismos sean malos o buenos, sino porque hay unos lugares en los que no existe una masa crítica en la sociedad para decodificar esos mensajes políticos y eso incide en las elecciones políticas. Vale, gracias, Gerard. Muchas gracias. Este libro me parece muy pertinente en relación también con lo que se mencionó anteriormente sobre la importancia, pero también los retos en reconciliación, dado de todos modos la profundidad de las traumas vividas. Este es un libro realizado a partir de entrevistas muy juiciosas por la Facultad de Derecho de la Universidad de EAFIT con personas, familias en realidad, víctimas del secuestro, diferentes actores armados, paramilitares, guerrilla, narcos. Es este libro muy bueno por la profesora de la Facultad de Derecho, publicado de la EAFIT y publicado por la Universidad de Rosario, en una serie de libros extraordinarios con voces desde las regiones. Nosotros, simplemente para retomar este que es una buena observación, que por supuesto que hizo Juan Fernando, yo no creo que nosotros somos necesariamente proponiendo una posición optimista sobre cómo va la implementación. El informe que hicimos, el último 4 informes, precisamente, como siempre, insiste en las 3 dimensiones: lo que se ha logrado, lo que va rezagado y lo que son oportunidades. Pero sí nos corresponde balancear las cosas precisamente por la manera sobre la cual vamos a hablar la semana entrante, que va a ser muy interesante. Ojalá que Juan Fernando nos puede otra vez estar en ese panel sobre la manera como se mide la implementación, ¿no? Que se puede medir en términos políticos, pero se puede medir también en términos más técnicos, y la metodología que fue acordada con nosotros es esa metodología más técnica, y terminamos siempre en ese debate del vaso medio lleno, medio vacío,
de las cosas, pero donde nuevamente la filosofía y la apuesta del Instituto Koch es esencialmente tenemos que continuar a reunirnos alrededor de esa tarea en común en vez de dividirnos y de trabajar con lo que tenemos para avanzar la implementación, no perder la paciencia y tener un liderazgo político que lo hace realidad, ¿no? Muchas gracias, Gerard. Ya para cerrar, quiero recordarles que el 5 de agosto a las 2:30 estaremos por todos los canales, las redes del programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia. Allí vamos a poder hablar en detalle de la implementación de los acuerdos. Vamos a hablar con el secretario de Desarrollo e Integración del Departamento de Caldas, Jorge Alberto Tobar Beltrán, que fue coordinador nacional de la Red Pro de Paz. Vamos a hablar con el asesor de paz de la gobernación del Chocó, Modesto Serna, y con la alcaldesa de Chalán, Sucre, sobre estos temas. Pero también dejarle una provocación al ministro Juan Fernando, y es que pensemos en que dentro de un mes o unos días podamos hacer una sesión para hablar del libro, ministro, con el exministro Rivera, y nos podemos encontrar por este canal. Usted me dirá si me puede enviar sus datos con su asistente y nos ponemos de acuerdo, porque creo que al programa y al país le interesa que hablemos de todos estos temas que finalmente son temas centrales, como es la construcción de paz en Colombia. Profesor Javier Gonzaga, por favor. Claro, Carlos Arturo, encantado y nos conectamos y la organizamos. Hemos hecho virtualmente recientemente con la Universidad de los Andes un ejercicio similar con los estudiantes y todo esto ayuda en la construcción de la paz. Encantado y le definimos una fecha. Vale, gracias. Gracias, ministro. Doctor Javier. A la pregunta solamente le digo que si los que empuñan un fusil empuñarían libros, creo que no estuviéramos hablando de la paz, porque la paz sería una constante. Y un libro que yo recomiendo, El Proceso, de Franz Kafka, para que nos demos cuenta que a pesar de tantos laberintos, a pesar de tanta burocracia, pienso que tenemos esperanza, la esperanza de construir un país en paz. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier Gonzaga. Ya para irnos, para cerrar esta sesión, este conversatorio acerca de la paz como prioridad política, queremos de nuevo agradecer a la Feria del Libro de Manizales en su edición virtual, a la Red de Universidades por la Paz, Gabriel Izquierdo, y su presidenta Rosaludí Arias, al Instituto Koch y a esa iniciativa de acuerdos de paz, PAM, a Gerard Martin, y agradecerles a todas y a todos quienes nos siguen de Países Bajos, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, se han conectado, de varios departamentos del país, y cómo no, al ministro Juan Fernando Cristo, que ha estado con nosotros hoy y que infortunadamente el tiempo es implacable y tenemos que cerrar, pero quedamos con una cita abierta, ministro, para que hablemos de estos disparos al proceso de paz y podamos aprender mucho más de toda la experiencia que ustedes han tenido y que han dejado además plasmada en los libros en esta Feria del Libro de Manizales y desde el programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia. Muchísimas gracias por seguirnos y por acompañarnos en esta propuesta, en este propósito nacional. Prioridad política, ministro, construir la paz. Cierre, ministro, un minuto. Bueno, muchas gracias, Carlos Arturo, y un saludo muy especial a todos. Felicitarlos a ustedes, fundamentalmente por el programa. Muchas de estas iniciativas necesitamos en todas las regiones de Colombia, en todos los territorios, para que la llama de la paz siga encendida, aún en medio de esta crisis de la pandemia que nos tiene a todos concentrados en el tema de la salud, en el tema de la economía. La paz, como usted bien lo dijo, sigue siendo una prioridad política para Colombia y yo sigo siendo optimista de que vamos a poder construirla en medio de las dificultades, en medio de la ausencia muchas veces de voluntad política
del actual gobierno para hacerlo. Creo que tenemos que avanzar y tener algo muy claro, que la implementación de la paz siempre lo entendimos, que era un tema muy complejo, muy difícil. Por eso la planteamos en los acuerdos hasta el año 2030. Esto no termina en el año 2022, ni pretendemos que el gobierno actual implemente todo el acuerdo de paz para el 2022. No lo hubiéramos podido hacer ni siquiera un gobierno de amigos en su momento del acuerdo de paz. Por eso esto es una tarea de largo plazo, de largo aliento, y tenemos que seguir trabajando. Y de acuerdo con Gerard, hay que ser optimistas en medio de las dificultades, y yo creo que es muy importante tenerlo claro todos los colombianos. Un abrazo muy especial a todos. Muchas gracias, deseamos abrazo. mucha salud, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Saludos y gracias. Muchas gracias a ustedes.